Kim Woo-bin by Suzy, un genio de 1000 años y 3 deseos para cambiar una vida. El K-drama que tanto esperaba ya hace un tiempo que llegó, pero tras su estreno, la pregunta es obligada. ¿Ha resultado ser el boom que se esperaba? Bienvenidos a Drama Obsession. Vamos a hacer un análisis honesto. Nada de dulcificar, pero tampoco criticar porque sí. Llevábamos mucho tiempo con el ojo puesto en la reunión de esta Power Couple y el concepto mágico. La expectativa estaba por las nubes. Pero seamos honestos. Para muchos, la sensación general tras ver este K-drama ha sido... me esperaba más. Hoy vamos a ver por qué me parece que la serie no ha cumplido las expectativas de éxito masivo y analizaremos lo que, en mi opinión, sí ha funcionado. Empecemos por un hecho irrefutable. Cuando tienes a 2 estrellas de la talla de Woo-bin y Suzy, la expectativa es hacer un drama récord. Y aquí es donde la realidad golpea. La acogida ha sido, lo definiremos como correcta, pero insuficiente para la magnitud del proyecto. No se ha generado ese fenómeno de todos están hablando de esto. Y en muchos casos ni siquiera han llegado al último capítulo. Y eso que el concepto inicial es brillante y se salía de la típica historia de un genio que se enamora de la princesa de turno. Se prometía una comedia de fantasía oscura en la que un genio malvado con ansia de venganza aparece tras 1000 años frente a la humana que gracias a su corazón bondadoso y puro le derrotó. Solo que ella no recuerda absolutamente nada y al parecer se ha reencarnado en una mujer sin emociones y a quien definían en el teaser como una psicópata. Una comedia con tal trama podría haber generado un super boom. Y creo que si el guión hubiera profundizado en al menos alguno de estos 3 factores, en lugar de limitarse a la comedia romántica predecible, se habría convertido en el exitazo que se auguraba. Factor 1. El filosófico. La trama daba para una reflexión mordaz sobre la moralidad. Por ejemplo, sobre cómo la moral puede ser un diamante en bruto, el cual todos tenemos de manera innata, y vamos puliendo o corroyendo a base de experiencias y doctrinas, añadiendo un puntito profundo y reflexivo. Si no querían punto reflexivo, podrían haber desarrollado con más espectacularidad la trama de los deseos. Podrían haberlos aprovechado como catalizadores de situaciones realmente explosivas o esos giros argumentales de los que hacen que recuerdes para siempre la historia. En su lugar, han sido solo una excusa para que la pareja estuviera junta. Y el tercer factor, el tema de la venganza. Otra oportunidad súper desaprovechada. Parecía un conflicto central con mucho misterio. Si hubieran desarrollado esta subtrama con fantasía épica, incluyéndola en la historia con tanta intensidad como con la comedia romántica, creo que habría generado más sensación. Lo épico nunca falla. Y al final, queda una sensación de derroche. Tenían el presupuesto, localizaciones espectaculares, efectos especiales de primer nivel y una pareja que sabían que le encantaría a la audiencia. Pero todo ese dinero lo he sentido como si me comprara ropa cara, pero no supiera cómo combinarla. A pesar de estos fallitos en la serie, hay algo indiscutible. Kim Woo-bin y Suzy son lo más. Me encantan, no puedo ser objetiva. Aún así, es innegable que su química es la salvación del drama. Kim Woo-bin, como siempre, nos da una masterclass de carisma. Es de esas personas que demuestran que una sonrisa ilumina y hace a una persona bella. Me gusta cómo inyecta cierta frustración a su personaje que ha vivido 1000 años recluido y se enfrenta a la frivolidad del mundo moderno y que, combinada con su energía pícara y juguetona, completan ese encanto natural que llena la pantalla. Su mirada, su lenguaje corporal y su timing cómico y dramático son perfectos. Honestamente, es un actor que se roba el show, demostrando por qué es único y tan valioso en la industria. Suzy asume el difícil reto de interpretar a un personaje emocionalmente cerrado y cínico. Y, aunque en ocasiones me parecía que la frivolidad tipo Miércoles Addams era excesiva e innecesaria, quiero pensar que Suzy no tiene culpa, ya que se ha limitado
a seguir las directrices del guión. Pero el kit está en la química que tienen como pareja y esa comodidad mutua que sin duda transmiten y que, por cierto, ya nos habían demostrado en Uncontrollably Fun. Drama dramático con el que lloré muchísimo y el cual te expliqué el final en otro vídeo que tienes por aquí. Si logras ver el drama hasta el final, es por ver a este par de gigantes del Hallyu brillar juntos. A pesar de que la historia y sobre todo esta escena tipo anuncio de refresco no siempre hayan estado a la altura. Pero que no cunda el pánico. No estamos diciendo que se trate de un fracaso estrepitoso. Simplemente no ha cumplido las expectativas. También hay que decir que se ha lanzado en un año que ha estado marcado por un aluvión de dramas que han dominado las listas. Por ejemplo, Queen of Tears. Drama dramático por excelencia, el cual yo no he visto y mis disculpas, pero que tantos otros sí han visto y lo han hecho llegar al top de lo más de lo más. O Si la vida te da mandarinas, este drama tierno que reunió a la guionista de When the Camellia Blooms, la guapísima Yu y el buen horror de Park Bo-gum, quien recientemente salía de su servicio militar y contaba con el comodín de las ganas de verle tras 18 meses fuera de la industria. Y, finalmente, Bon Appetit, Your Majesty, la sorpresa épica que lo ha petado tanto. Y es aquí donde tenemos que ser claros. A pesar de todo el ruido que generó Jenny Make-A-Wish, la corona del drama ganador de 2025 en términos de audiencia y éxito masivo le pertenece a Bon Appetit, Your Majesty. Este drama sí ha superado las expectativas, logrando récords de rating en Corea y convirtiéndose en el K-drama más visto globalmente en Netflix en el menor tiempo. ¡Oh, wow! Y bien, es hora de que me cuentes. ¿Eres de los que se esperaban más? ¿O crees que el drama es perfecto tal y como está? ¿Crees que Kim Woo-bin y Suzy son la salvación? ¿O sientes que se ha desperdiciado su talento? Espero que mi reseña te haya gustado. Si es así, ya sabes lo que hay que hacer. Y si no, anda, cúrrate un like. No te aseguro que aparezca el genio, pero lo que sí es probable es que Woo-bin se te aparezca en sueños. La suscripción, si quieres, la dejamos para luego. Muchas gracias por tu tiempo.